Herri agintariok, Cideteken presidente eta arduradunok, jaun Andreok guztiok egunon, eta eskerrik asko Cideteken Eduardo Junquera presidenteari zuen gonbidapenagatik, eta gaur zorionak ematen duzuen aurrera pausu berri honengatik. Ibilbide luzeko ikerketa aplikatuko erakundea da Cidetek, diputatu nagusiak ere horrela aipatu egin du. Aitzindaria eta ate berriak ireki egin duena. Duela 2 hamarkada sortu nintzen, bai, eta ordutik hona bere helburua mantendu eta berritu egin du. Enpresei balioa eranstea, ezagutza teknologikoa erakarriz, sortuz eta transferituz. Ibilbidea oparoa izan da, eta zentro honek une honetan, uste dut ondo hartu duela, 175 langile ditu, horietatik 195 unibertsitate titulua dute, eta 155 doktoreak dira. Desde hace 2 décadas, sí, Cidetec es un centro propulsor de la investigación aplicada y la innovación en Euskadi, en contacto permanente con la empresa y con una clara vocación internacional. Es una organización puntera en nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Está alineada con los ejes de especialización inteligente a las que ha hecho referencia el diputado general y los sectores de oportunidad de la economía vasca. Hoy hemos comprobado que Cidetec sigue creciendo y mirando al futuro. Hemos visitado las instalaciones de Cidetec Energy Storage, un centro especializado en la generación de nuevas tecnologías de baterías y su transferencia a la industria, y participamos en la inauguración de este centro referente en ingeniería de superficies y polo de innovación en sectores nucleares de la industria vasca, automoción, aeroespacial o energía. La colaboración entre centros tecnológicos y empresas es básica para aportar soluciones a los retos de nuestra propia transición energética y para dotarnos de los mejores sistemas de movilidad sostenible en los que el transporte eléctrico es ya una realidad, y lo hemos visto cuando accedíamos también a estas instalaciones. Justo, no sé si estaba comprado al efecto, pero justo hemos visto pasar el autobús eléctrico. Hemos dado un paso importante en la electrificación integral del transporte urbano, rodado de alta capacidad en 2 de las líneas más transitadas de Euskadi. La línea 28 aquí en Donostia y la línea 2 periférica en Vitoria-Gasteiz. 2 experiencias pioneras en Europa que queremos extender ahora en Leioa, en Vizcaya, para la conexión metro-universidad. Cideteken jardueraren volumenak 12 milioi euroak gainditu zituen lehengo urtean eta etorkizunari begira jarraitzen du. Alde batetik energia metatzearen arloan zentro espezialista da baterien teknologia berrien sorkuntzan eta haiek industriara transferitzen. Bestetik, egoitza berri honetan, hemen gauden honetan, gainazalen ingeniaritza arloan teknologia eta berrikuntza uztartuko ditu. Hemendik euskal industrian ardatz diren sektorei zerbitzua eskainiko die. Horien artean, automobilgintza, aeroespaziala eta energia sorkuntza. El Gobierno vasco y las instituciones públicas, la Diputación Foral de Guipúzcoa, estamos acompañando los proyectos de Cidetec y los centros tecnológicos. Compartimos una misma estrategia: reforzar la apuesta por la I+D+I orientada hacia la transferencia y la mejora de resultados de la investigación. Compartimos también una exigencia de evaluación: medir los resultados en términos de impacto en la facturación de los clientes, solicitud de patentes o personas investigadoras transferidas a las empresas vascas. Estrategia, exigencia y evaluación son claves para impulsar nuestra red de ciencia, tecnología e innovación. Un impulso que tendrá continuidad con el nuevo consorcio tecnológico vasco, que va a ampliar la oferta de servicios de alto valor a las empresas vascas para la mejora de su competitividad y su proyección internacional. Estas son las claves que debemos mantener para seguir reforzando el ecosistema científico, tecnológico y económico vasco. Nuestro objetivo compartido es mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo, también en los nuevos sectores de actividad. Empresa, industria,
eta sektore berriei laguntzen jarraitu behar dugu, eta eredua auzolana da. Bide honetan gaur etorkizuneko bi erronka nabarmendu ditugu. Zientzia, teknologia eta berrikuntza sarea areagotzea, eta teknologiaren euskal konsortzio publiko-pribatua bultzatzea. Gaurko honetan guztionegatik beraz, zorionak Fidetek, eta jarraitu dezagun lehiakortasunaren eta garapenaren bidea elkarrekin egiten. Eskerrik asko guztioi.